mencionábamos ayer en nuestra edición central de Noticiero Oriental a las 12:30, como todos los días, la cooperativa láctea Calcar cierra de forma definitiva. La cooperativa láctea de Carmelo anunció a sus productores remitentes y a sus trabajadores que deja de operar definitivamente, según se informó por parte del portal Blasina y Asociados, y además fue un adelanto también de Tiempo de Cambio, el programa de Eduardo Blasina en Radio Rural. La cooperativa se declara en quiebra y el cese de su actividad. Vamos a profundizar sobre esto porque esto no es una novedad. Lamentablemente, Calcar ya venía con algunas problemáticas. De hecho, había cerrado su planta en Carmelo y ahora la que cierra definitivamente son también sus operaciones en Tarariras. Tiene un impacto en el sector lácteo, indudablemente, en los productores y también en la zona, sabiendo que además Colonia viene de ser golpeada por el cierre de Yasaki. Estamos en comunicación ahora con Sebastián Perrachón, que es uno de los justamente productores lácteos de la zona allí de influencia de Cooperativa Calcar. Perrachón, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Francisco. Bueno, un saludo para ti y para toda la audiencia. Gracias por atendernos esta mañana. Perrachón, ¿cómo se enteró usted ayer del cierre definitivo de la empresa Calcar? Y bueno, el cierre definitivo, o sea, nos enteramos a través de alguna comunicación, digamos, por parte de la extensión de Calcar, más allá de que se iba avisando un poco a los productores y bueno, y por ahí algunos iban enterando un poco anteriormente mientras se hacía la comunicación, pero bueno, fue por parte de la empresa que se nos comunicó que la empresa se declaraba en quiebra y que a partir de ahora no se levantaba más la leche. Uh-huh. ¿Qué impacto tiene esta noticia, Perrachón, allí en la zona donde está hoy por hoy operando, o estaba hoy por hoy operando Calcar? Y bueno, sin duda que es un impacto muy grande, digo, haciendo un poco mención a lo que es, bueno, una industria láctea que venía operando, sin duda que con sus problemas financieros ya sabido, y bueno, con algún retraso en la paga de productores, pero bueno, por ahí confiados en alguna salida, y bueno, uno de los problemas, sin duda, a ver, tenemos 70 productores, una producción de 70.000 litros, 100 empleados en funcionamiento, en donde, bueno, hoy tiene que reestructurarse todo y bueno, desviar obviamente los productores la leche para otro lado. Tenemos probablemente la mitad de los productores no puedan seguir siendo remitentes, porque particularmente la cuenca de Calcar atendía productores que hoy no van a poder ser atendidos por otras industrias. Además de eso, bueno, todo lo que tiene que ver con los 100 trabajadores y toda su familia, bueno, y los arreglos correspondientes, y bueno, y el adeudo que tiene el adeudo importante que tiene la cooperativa con los productores, que bueno, que hipoteca hoy para cualquiera, sea productor que siga remitiendo o que se dedique a otra cosa, una plata importante que sale de la circulación y de toda la cadena de pago, ¿no? Claro. A ver si comprendí correctamente, Perrachón. Hay una cantidad de productores que no van a poder remitir a otras empresas o cooperativas y por lo cual Correcto. Van a dejar el sector lácteo, digamos. Correcto, o sea, Calcar por ahí, o sea, sin duda una industria que apostaba a lo que ya, bueno, mencionábamos siempre. Bueno, hoy había apostado muy al mercado interno, muchos años atrás estuvo exportando quesos, pero hoy dentro de su área, si bien tenía productores grandes, atendía varios de sus productores, eran productores algunos muy pequeños, inclusive había logrado llegar a la colonia Tomás Berreta en Fray Bentos, levantando allí a algún productor más grande y luego a pequeños productores que habían dejado o en realidad a través de un trabajo de extensión de Calcar se había logrado que esos productores dejaran de ser por ahí cruderos y también de ser productores queseros a adquirir una mejor máquina de ordeñar, un tanque de frío y que sean remitentes. Bueno, esos productores no, esos y algunos otros más de otras diferentes zonas no tienen opción porque no les es rentable a ninguna industria llegar a ellos, ¿no? Claro. ¿Desde cuándo venían los problemas o cuándo usted puede identificar que comenzaron los problemas en Calcar, Perrachón?
podemos hacer una historia de largo plazo o una historia de corto, ¿no? Pero en definitiva, digo, de decisiones bastante atrás, ya he sabido que, bueno, Calcar, por ejemplo, tomó en un momento decisiones como cuando se hacían remisiones de 300.000 litros, decisiones industriales, como fue intentar colocar la planta de leche en polvo, y bueno, y algunas otras por ahí decisiones comerciales que se tomaron a nivel de país, digamos, o a nivel de comercialización, que bueno, que hizo que Calcar por ahí no captara los precios adecuados, tanto en mercadería, y bueno, y que traspasara esos precios a los productores, y bueno, y de allí se fue dando como, bueno, una ineficiencia en donde Calcar quedó hipotecado o endeudado, digamos, en lo que fue decidir hacer alguna infraestructura, y bueno, y después se vino toda una crisis grande que el Uruguay entró, y bueno, y lo agarró a mitad de camino, y bueno, y luego no pudiendo captar ciertos precios internacionales, que bueno, lo hipotecó bastante también a la hora de pagar productores, y ahí empezó como una primer corrida de productores, digamos, ¿no? En donde de tener 200 productores o 300.000 litros, llegamos a tener 100 productores y 100.000 litros. Claro. Eso es lo que tiene que ver con un cuento, digamos, o lo sucedido un poco más para atrás. Luego de eso, Calcar entró en el plan de reconversión, en donde, bueno, negoció su deuda con el Club de Banco, el Banco República, y bueno, y reestructuró un poco lo que era la industria, y fue reestructurando hasta ahora, fue dando pasos de reestructuración como para quedar una empresa acorde a lo que hoy a lo que eran 100.000 litros en aquel momento, 100 productores, y bueno, y hasta hace un momento atrás 70.000 litros y 70 productores, en donde he sabido que tomó la decisión de cerrar una de sus plantas, que no justificaba tener 2 plantas abiertas, acomodar un poco lo que era toda la plantilla y el tema de asalariados, porque bueno, habíamos alcanzado una ineficiencia, por así decirlo, de lo que tenga que ver con litros elaborados y mano de obra. Recordar por ahí que tenemos una industria como Conaprole, que hablamos de 2.000 litros de leche por operario, claro, y acá llegamos a tener 500 litros de elaboración por operario, lo cual eso hacía una estructura muy muy pesada. Y bueno, y Calcar había entrado en un plan de reconversión, que fue lo último de todo, digamos, que fue la adquisición de una máquina que se estaba instalando, una máquina de leche fluida, para intentar dejar de elaborar algunos quesos y algunas leches a fazón, afuera, que eso tenía un costo importante, instalar su máquina y un nuevo plan de distribución, digamos, de abarcar un poco más la distribución de leche, y bueno, que eso le permitiera a futuro enderezar un poco digamos, lo que era el financiero, que haciendo un poco un reconto para atrás, de corto plazo, esta situación se agrava en la primavera, en donde, para con los productores, en donde la leche remitida de primavera se tomó la decisión de ser elaborada en quesos, esos quesos, porque no había hoy colocación de quesos o no había una muy buena distribución, y bueno, esos quesos no pudieron ser comercializados, de ahí la falta de ingresos, y bueno, y hacer frente a toda esa materia prima. A partir de ahí Calcar empezó, claro, como el tropiezo, digamos, a hacer frente a sus adeudos, a sus proveedores y lo que tiene que ver con sus productores. Y bueno, y en algún momento se nos fue comunicando de que en realidad no iba a poder hacer frente a lo que eran los pagos correspondientes de leche, ¿no? Uh-huh. Hoy, al día de hoy, en el momento en que se comunica el cierre o el cese de actividades de Calcar, ¿qué adeudos tiene la empresa con los productores remitentes? El adeudo corresponde a 3 meses y medio de remisión, que son 3,5 millones de dólares. Ese es el adeudo puntual que tiene la cooperativa para con los productores. Bárbaro. Con respecto a la situación de los trabajadores, ayer se reunieron con el ministro de Trabajo aquí en Montevideo, con el ministro Castillo, y se habló de un dinero que el Estado le había girado a las empresas con respecto a esta empresa y a otras, ese fondo de reconversión, digamos, y había dudas con respecto al destino que había tenido ese dinero. Ayer algunas fuentes nos contaban que la empresa, con ese dinero de ese fondo de reconversión, había pagado el fin de los contratos o los vínculos laborales con una cantidad de trabajadores. Los trabajadores reunidos ayer con el ministro mencionaron que ese dinero en realidad fue a parar
o a los bolsillos de algunos empresarios, o no está claro el destino. Con respecto a esto, Perrachón, ¿qué podemos señalar? A ver, el comentario acá, sin duda que la opinión es pública y cada uno puede hacerlo en manera libre. El destino, o uno de los destinos, o el plan de reconversión principal, más allá de lo que hoy se esté mencionando, bueno, Calcar tenía que reestructurarse bajo dos maneras, o buscó una línea que era cierto dinero, sí, se usó como para reestructurar parte de la empresa, que era ya un acuerdo que estaba planteado, una línea de trabajo, era, bueno, renegociar su deuda con el Banco República, lo que tiene que ver el reacomodo de la industria a nivel salarial, entender que no se podía trabajar con la cantidad de asalariados que había o las personas, digamos, por litro de leche, o sea, la empresa estaba perdiendo leche o no tenía la leche como para sostener hoy la cantidad de trabajadores, pero el plan de reconversión se le dio hincapié a lo que hoy se está instalando, que se estaba instalando hasta el día de ayer y nos agarró, digamos, a mitad de camino, que es toda la planta o una máquina de elaboración de leche fluida. O sea, del plan de reconversión, más allá de reestructurar algún tema de costos, traía aparejado la instalación, como le mencioné, que era un poco la salida que se nos mencionó desde Calcar, que era toda la reestructura hacia instalación de máquinas de leche fluida, colocación de más distribución y de esa leche a nivel de mercado interno, y lo que tiene que ver bajar todos los costos de elaboración a fasón. Y bueno, eso era un poco la salida o la proyección que tenía Calcar, digamos, de acá al invierno, para lo cual se estaba usando, digamos, el plan de reconversión. ¿Ese plan de reconversión cuánta cantidad de dinero involucraba? De 2,5, depende de la industria, porque creo que vinieron como 9 millones de dólares, creo que Calcar tomó entre 2,5 o a 4 millones de dólares, que fue lo que usó, que sin duda, cuando uno lo coloca en proyección para cierto funcionamiento o capital de giro, es muy poco dinero, ¿no? Pero bueno, se usó específicamente ese dinero, en lo que mencioné, para la instalación de esta máquina. Hoy el observador informa, Perrachón, que además de las deudas que, como usted mencionó, tenía Calcar con los productores remitentes y eventualmente con los trabajadores también había deudas relevantes con bancos y proveedores. ¿Se sabe cuál era el apalancamiento que tenía Calcar con el sistema financiero? Bueno, el apalancamiento, a ver, obviamente que Calcar en reuniones para atrás, en lo que fue el primer plan de reconversión, lo que tiene que ver con apalancamiento, lo que hizo fue reestructurar su deuda. Después de ahí, lo que Calcar en realidad, desde mi punto de vista como productor, es todo el plan de reestructuramiento, a mi entender, por falta de recursos o dinero, porque una cosa es reestructurar una deuda. Yo puedo en una empresa reestructurar una deuda, pero en realidad lo que tengo que hacer es que la empresa funcione y que la empresa vaya de alguna manera facturando. Sí, si no va a tener cómo pagar, digamos, ¿no? Correcto. Entonces, yo puedo reestructurar hoy la deuda, pero en realidad financieramente sigo teniendo los mismos problemas. Entonces, el apalancamiento como tal, como fuente de financiación, es, bueno, yo puedo dejar de pagar a los bancos o que el banco me dé plazo. Pero si nosotros entendemos la situación puntual de 5 a 6 meses para atrás, o tal vez más corto, tal vez tengo que decir que el apalancamiento fue nulo o fue cero. Entendiendo un poco esta situación, cuando a nosotros se nos plantea como productores que nosotros no vamos a recibir gran parte del pago, parte del pago, y bueno, y que Calcar no va a poder hacer frente a esta situación, se revisó, se miró lo que tiene que ver un flujo de fondos, un flujo de caja, en donde Calcar se proyectaba una salida para el invierno. Desde enero, o sea, ahí tenemos un plazo tal vez de 6 meses, en donde, en definitiva, a mi entender, Calcar se iba atrasando en su forma de pago, en donde hoy el costo, digamos, o lo que pagaba de materia prima era $1 millón por mes.
hoy tiene un adeudo de 3,5 millones. Entendamos que cualquier industria tiene un adeudo con sus productores porque siempre se paga 45 o a 60 días mes vencido. Entonces por ahí tenemos un atraso de 2 millones o de $1 millón, el cual hoy, razonando con el diario del lunes, era si ese flujo de fondos o de caja era verdaderamente razonable y era verdaderamente auditable de alguna manera y creíble, lo que acá justamente faltó fue apalancamiento. La cuestión que pasó fue que el apalancamiento no apareció por diferentes motivos, o sea, así habrán habido las siguientes reuniones entre lo que tenga que ver la dirección de Calcar y los clubes de bancos, el Banco República o con las líneas de gobierno, pero sin duda que nosotros el razonamiento que hoy hacemos desde el punto de vista de los productores es que nadamos y morimos en la orilla, si bien hace años que venimos en esta situación, en donde había un plan de salida que estaba armado, que podía ser creíble o por lo menos daba la oportunidad como para estudiarlo, pero definitivamente el apalancamiento financiero de esta situación de 6 meses, que capaz que es $1 millón, $2 millones, no apareció. ¿De dónde tenía que aparecer? Estrictamente del bolsillo de los productores, y acá no hacemos a mía culpa porque somos los propios productores por no acceder a ese apalancamiento, por no resignar nuestro cobro de leche y brindarle esa plata a la cooperativa y creer que la cooperativa va a funcionar porque no teníamos espalda. Nosotros no tenemos espalda de qué manera dejar de cobrar una leche para de alguna manera intentar darle el salvataje o la salida a la cooperativa. Los productores empezamos de alguna manera a decir basta. Somos nosotros mismos quienes nos encargamos de que la cooperativa de alguna manera se cierre, porque nos fuimos de alguna manera retirando. El cese o el momento de quiebre corresponde a una retirada abrupta de productores, en donde los productores o la empresa pasa de un día para el otro automáticamente de 70.000 litros de leche a recibir prácticamente 30.000, por una retirada masiva de productores, en donde los productores, plantearon o entendieron que ya no podían apalancar financieramente esta situación. Podemos revisar de dónde salen las culpas, y siempre uno tiende obviamente a terciarizarla. Como productores recibimos nuestras culpas, obviamente como directivos lo mismo, pero respondiendo a su pregunta, lo que tiene que ver con un apalancamiento financiero, la respuesta es hoy cero. Hoy lamentamos el cierre de una cooperativa. Tenemos 100 productores y 100 trabajadores y todas sus familias en la calle, y obviamente entrarán en lo que tenga que ver con seguro de paro, y hay ciertos fondos como para proteger un poco esa situación. 70 productores que se retiraron de una industria en donde la mitad no van a poder acceder a otras producciones, digamos, o salen de la línea de remisión. Obviamente que eso tiene un impacto social muy fuerte. Y $3,5 millones que hoy salen que no están en el sector de producción y que se corta por parte de los productores toda la cadena de pago. Si miramos, ¿qué solución tenemos ahora? El muerto está, resucitarlo no lo vamos a resucitar. Hoy tenemos una industria que quiebra y tiene 0 litros de leche. Y en definitiva mirando, como ha pasado en situaciones como Pili, y otras situaciones en donde hoy lo único que nos queda es que el gobierno salga al rescate de esta situación, digamos como lo hizo en un plan de rescate, como lo hizo con Pili, en donde tenga que hacer frente a ese endeudamiento para atender las situaciones de los 70 productores a un costo de $3,5 millones que podamos recibir para completar nuestras cadenas de pago. Entender que nosotros como productores lecheros, hoy la lechería nacional, si somos conscientes de cómo está funcionando, a flujo de caja muy apretado, con industrias que obviamente, o productores que vienen cobrando la leche en tiempo y forma, su funcionamiento es muy magro, por así decirlo, con muy poca espalda. Imagínense a eso, esta situación en donde a un productor tambero le sacamos de su ingreso 3,5 meses de remisión, sumado a que hoy gran parte de la leche caminó, parte de la leche no va a estar,
y otra gran parte, digamos, los productores no van a estar, y otra gran parte de la leche tomó destino con Aprole y Alimentos Fraiventos principalmente, y bueno, y algunas otras industrias de la vuelta, en donde generalmente acá los pagos se dan después a 45 o a 60 días, entonces hoy el productor deja de cobrar lo que estaba cobrando en Calcar, así sea el 60 o el 70% de la leche, no lo va a cobrar y tiene que hacer un apalancamiento hoy, aguantar ese financiero, digamos, hasta que empiece a cobrar leche. Desde la interna de los productores, sin duda que eso es muy complejo, empezamos a consumirnos capital, vacas en producción, y bueno, el impacto obviamente es, de alguna manera es brutal, lo que hoy a la sociedad o al gobierno, obviamente a un mes de haber asumido, toca una mancha negra bastante grande, en donde el impacto, hoy escuchamos por ahí las situaciones donde decir, bueno, vamos a hacernos frente a esta situación. Bueno, lo primero es decir que llegamos tarde con la toma de decisiones. En un apalancamiento era mejor, o sea, hubiese sido mejor una semana atrás, un mes atrás, que el dinero apareciera, hubiese salido mucho más barato y el impacto se podía de alguna manera aminorar, o teníamos a Calcar funcionando. Eso no ocurrió, y hoy tenemos un costo país, o vamos a tener un costo país, sea quien asuma la deuda. Esperemos los productores no tener que asumirla nosotros, pero bueno, como dueños de la cooperativa, y si lo tenemos que asumir, obviamente el impacto va a ser grandísimo y tremendo. Pero yo una última pregunta, brevemente, porque ya estamos en el cierre. Usted mencionaba recién la palabra resucitar, ese término, digamos, que implicaría, bueno, aportes de todos los sectores, de todas las partes, eventualmente. Hoy usted ve posibilidades ciertas de que esto resucite, de que el Estado, o a través del Estado, se encuentren los mecanismos como para resucitar a Calcar. Vuelvo, o sea, repito, es lo mismo. La Calcar venía trastabillando, la resurrección, digamos, o sea, lo que Calcar precisaba era oxígeno, ese apalancamiento el día antes o el mes antes, la semana antes de dar quiebra. Ahí, con 1 millón, 2 millones de dólares, decíamos, bueno, ya estábamos muertos agonizando, y en esa situación la empresa era salvable. Hoy, a su pregunta, mi razonamiento como productor, me puedo totalmente equivocar, porque no tengo la verdad y no analizo, o sea, lo que es la industria. Mi respuesta a su pregunta es no. Mi punto de vista es que veo una edificación, o sea, no quiero decir de escombros, pero un edificio con una máquina adentro, de que será atractivo para alguien, pero en definitiva hoy hay 0 litros de leche en esa planta, porque todos tomaron otra dirección. Quien salga el salvataje, o sea, primero nadie va a asumir una deuda para atrás, entiendo yo, y segundo, hoy los productores no están, y salirlos a buscar cuando tomaron otra decisión, no creo que retornen. A su pregunta, se llegó tarde. Y el gobierno llegó tarde a esta toma de decisiones. Hoy le toca salir estrictamente al rescate de los productores. Es la única medida que tiene, y obviamente que los trabajadores salgan decorosamente, digamos, o que alguien compre una industria y se quede con los trabajadores, intente de alguna manera reflotar la planta, pero bueno, no, como le menciono, hoy no está fácil salir a buscar productores o buscar leches que no estaban. La semana pasada los productores estaban. Teníamos 70 productores, hubo una corrida con 70.000 litros, una corrida importante, y bueno, y ahora queremos, digamos, de alguna manera entender cómo vamos a rescatar el muerto. Y eso a su pregunta lo veo como bastante difícil. Llegamos tarde y hoy el costo país va a ser importante, y el gobierno deberá obviamente tomar frente a esta situación, y bueno, ya un costo importante, ¿no? Sebastián Perrachón, productor remitente allí en Calcar, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ti, un saludo, un abrazo y saludo a toda la audiencia.